Hola queridos hermanos y amigos, un placer poder estar con ustedes nuevamente en esta transmisión. Agradecemos la sintonía que nos tienen para con nosotros en el estudio de la lección. En esta semana vamos a estar analizando algunos puntos. Eh, ¿qué, ¿Cuál era la importancia de la ley dentro del pacto? ¿El pacto nos viene de una forma incondicional? ¿Y qué tan estrecha es nuestra relación? ¿Cuál es la importancia que la obediencia tiene dentro de ese pacto? Estos serán algunos puntos que trataremos en la lección de esta semana, la ley del pacto. ¿Qué tal si tenemos una oración buscando la guía de nuestro Señor? Y hermanos, les invitamos a que puedan orar con nosotros. Amén. ¿Oramos? Claro que sí. Nuestro Dios, ahora que comenzaremos en el estudio de tu palabra, en el estudio de las enseñanzas que tú nos has dejado, te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda tocar y asimismo dirigir nuestro corazón y nuestras mentes, como también el de nuestros amigos. Quédate con nosotros y quédate en nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos hermanos a la lección de esta semana, la lección número 8, la ley del pacto. En este día tenemos al pastor de nuestra iglesia de West End, el pastor Alberto Campo. Bienvenido, pastor, un gusto de tenerle acá. Un gusto también compartir con usted, hermano, y con los amigos que hoy nos acompañan. El- es un, Esta lección es bastante interesante, hermanos, y esperamos poder repasarla juntamente con nuestros amigos y también usted, hermano. Amén, amén. ¿Y qué tal si vamos de lleno ya a estudiar un poco, a reflexionar un poco sobre lo que la lección nos quiere dar en esta semana? Como bien lo dice el título, la ley del pacto. ¿Qué significa la ley? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo cuando nos mencionan, ¿no? La ley del pacto. Esta semana el versículo de memoria viene de Deuteronomio y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, a lo que se está refiriendo entonces acá en el versículo, cuando no me habla de mandamientos, me está hablando, y porque el título es la ley del pacto, y Ujú. ya preguntamos qué ley me está refiriendo. ¿Me está refiriendo ahora a la ley mosaica o me está refiriendo entonces ahora a la ley que nosotros conocemos, que es la ley de los 10 mandamientos? ¿A qué ley se está refiriendo acá la lección? Sí, definitivamente. Cuando nosotros estudiamos un poquito más a fondo, descubrimos de que el Señor se refiere a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son, vamos a decir, las normas, las cuales eh, nos rigen. Es decir, son las pautas, son las condiciones del pacto que Dios estableció, pero no solamente con el pueblo de Israel, no solamente con los antiguos, sino también con nosotros. Pero me encanta mucho
la primera expresión, por decirlo así, Ujú. que habla acerca de Jehová. Jehová dice en el versículo de memoria, Jehová tu Dios es Dios, Dios Dios fiel. fiel. Es decir, cuando nosotros contemplamos los 10 mandamientos o la ley de Dios, contemplamos el carácter, contemplamos su fidelidad, el propósito por el cual Dios nos da los 10 mandamientos es para que nosotros, a la manera en que contemplamos la ley, también contemplamos su carácter y podemos reflejar de alguna manera también la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué papel entonces desempeña la ley dentro del pacto? Porque si vemos en los estudios que hemos realizado anteriormente, hablamos de que Jehová entró en un pacto con la descendencia de Abraham. De hecho, el pacto inicial había sido con Abraham por extensión a su descendencia y pues hoy en día al remanente, ¿no? A la iglesia en general, los seguidores de Cristo. Pero ¿qué papel desempeña entonces la ley dentro del pacto? O sea, ¿cómo esa ley entra en juego dentro del pacto? Sí, quisiera de manera ilustrativa explicar eso. Es decir, cuando nosotros entramos o le damos un contrato a alguien, hay condiciones para ambas partes. Entonces, cuando Dios entra en un pacto, que de paso nosotros podemos ver allí que nos llama mucho la atención que es Dios, como quien dice, el que hace pacto con el hombre. Correcto. No es el hombre, aunque en realidad nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero Dios dice, hey, mira, ¿sabes qué? Vamos a entrar en un pacto, pero estas son las condiciones. Condiciones que tú espero que tú cumplas. Y de hecho, a lo largo de la semana nosotros encontramos el título de uno de los días que dice un sí, que es un sí no un sí afirmativo, sino un sí condicional. Claro. Es decir, dentro de la ley de Dios, los 10 mandamientos son las condiciones a cumplir de parte de nosotros para que Él también cumpla, ¿verdad? Ese pacto. Claro, y estábamos viendo de que en sí, como una de las preguntas que íbamos a tocar dentro de este estudio era el pacto, ¿es de manera incondicional? Y vemos que, como habíamos visto en otros estudios, sí estamos sujetos a unas condiciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el repaso de la lección 6 hablábamos un poco sobre las condiciones que tenía que llevar a cabo el pueblo de Israel para que la tierra que se le habían prometido a Abraham fuese dada al pueblo de Israel. Sí. Ahora bien, también nosotros hoy en día, por extensión, ya no tenemos una tierra prometida físicamente, Terrenal. terrenal, exacto, sino que una tierra celestial, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones nosotros tenemos también que cumplir para que nosotros lleguemos a obtener esa tierra? Y me llama mucho la atención lo que acaba de mencionar. Nosotros tenemos que cumplir. Qué injusto sería que Dios le da entonces esta ley, o es decir, este contrato, estas condiciones a los antiguos, pero no a nosotros, ¿verdad? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perpetuo, y cuando Él llama a este pueblo de Israel, en ningún momento pensó, bueno, a este pueblo porque es así, yo le voy a dar estas condiciones, pero al pueblo que vendrá en el futuro, podremos decirlo, lo que aplicaría a nuestros tiempos modernos, pues entonces le daré diferentes condiciones. Sería como un injusto, ¿no? Injusto. Pero me llama mucho la atención también de el título del día domingo, la elección de Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Será que solamente lo eligió a este pueblo porque tenían algo especial de lo cual carecían otros pueblos? Incluso se han dado algún tipo de conceptos erróneos, lo cual muchos asumen de que Él escogió a Israel porque los demás pueblos lo habían rechazado.
Y fíjese, pastor, que hay algo interesante acá, porque la lección menciona algo muy interesante y que dice que de acuerdo a la tradición judía, Dios hizo el pacto con Israel solo porque otras naciones lo rechazaron. Ajá, Ahora, en la Biblia no tenemos ninguna de esas, ninguna base. ninguna base, Ajá, correcto. Y es muy interesante que, de acuerdo, como dice la tradición judía, esto haya sucedido. Pero independientemente de que, como lo siguen, ellos lo observan en la tradición judía, o como vemos nosotros que en la Biblia, eh, Jehová tuvo a bien agarrar a un grupo, ajá. pero había algo en especial, o sea, como usted dice, el pueblo de Israel en sí no tenía nada que lo distinguiera de los demás pueblos de la tierra. Sí, ¿No? O sea, era por ejemplo, era un grupo que, a decir verdad, no tenían mucha cultura porque estaban viviendo como esclavos dentro de Egipto. Sí, o sea, hablando en términos de grandeza, ¿no? De que como exclusividad, exclusividad, pudiéramos decir. exactamente. Ajá. Entonces, entonces vemos que hay cosas que honestamente uno diría, pues, podría uno de pensar, pero entonces, ¿qué es lo que le vio Jehová a este pueblo? O sea, ¿por qué razón los escoge? Me llama mucho la atención la manera en que lo describe Moisés en Deuteronomio capítulo 7, comenzando el versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo, es decir, ¿será que era un pueblo perfecto? No, era un Mm. pueblo escogido para un propósito divino, ¿verdad? Para un propósito especial. Santo quiere decir un pueblo apartado Claro, y eso es para un la propósito. distinción, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de santo, tendemos a pensar de que tenemos como le dijera, No, lo que normalmente asociamos con santo, ¿no? Que libre de pecado, exacto. ¿no? Ya, entonces sigue diciendo, eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahora la pregunta es, ¿habrá escogido a Israel, pero no nos escogió a nosotros? De ninguna manera, Mm. solamente cuando nosotros entramos en el pacto de Dios y cumplimos con esas condiciones, también nosotros llegamos a ser escogidos. Y dice acá, para hacerle un pueblo especial. Es decir, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros contemplamos y asimismo pasamos a cumplir esas condiciones, ¿ok? Nosotros llegamos a ser también un pueblo especial. Dice, más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido. Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y fíjate que acá, al escuchar eso, me viene a la mente lo que la lección, una de las preguntas que la lección nos hace, ¿no? Y él dice, ¿para qué eligió Dios a Israel? Ajá. Dice, ¿para redimirlo mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que se les había ofrecido a ellos? Y como vemos ahí, según el versículo que acaba de leer y lo que hemos estado leyendo, en realidad el pueblo de Israel fue escogido precisamente para eso, para ser la luz ante los demás pueblos, ¿no? Veíamos que también habían sido colocados, la tierra de que se les había prometido, estaba colocada en un punto estratégico. Es decir, Exacto. en ese entonces esa área era donde pasaba casi la mayoría del comercio, las Sí. caravanas con enseres, etcétera, ¿no? Entonces, era un lugar que Jehová, o sea, pensándolo todo, un Dios de orden, piensa exactamente dónde va a colocar a este pueblo y cuál es la misión específica que este pueblo tiene que tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Exactamente. Cuando Dios realiza su plan con su pueblo, y cuando estamos hablando con su pueblo, no estamos hablando de un pueblo geográfico o de un pueblo que tiene cierta exclusividad. No, cuando nosotros entramos en el pacto con Dios, podemos llegar a ser también su pueblo. Es decir, cuando cumplimos con esas condiciones. Dios tiene un plan maravilloso en el cual Él escoge a las personas, ¿verdad? Como en este caso escogió a Israel, pero también escoge un punto estratégico
Es decir, dice, ustedes llegarán a ser un pueblo especial en un lugar especial en donde todas las demás naciones podrán apreciar lo que ustedes han llegado a ser por la gracia de Dios. Es decir, que todos puedan ver, wow, realmente este pueblo es especial porque Dios los amó, pero Ujú. también tienen la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque han cumplido con la parte del pacto que les corresponde. Claro, y mira, esa es una de las cosas que nos llama mucho la atención, porque eh, por un tiempo el pueblo de Israel siguió ese pacto, ¿no? Eh, pero según fueron estableciéndose, asentándose, como que se fueron relajando y fueron adquiriendo las costumbres de los pueblos circuncidanos, ¿no? Y esto es muy interesante porque trayéndolo ya hoy en nuestros días, hace unos días hacíamos una pregunta, ¿cómo nosotros podemos estar en el mundo y no formar parte del mundo y transmitir la luz que Dios quiere que transmitamos? ¿Cómo podemos lograr eso? Muchas veces los que hemos conocido el mensaje por mucho tiempo, es decir, comenzamos a relajarnos y comenzamos a confiar de que porque nosotros tenemos este mensaje, en teoría, cuando nos relajamos, comenzamos también a descuidarnos de que este mensaje se tiene que vivir también en la práctica. Creo que el pueblo de Israel, como también el pueblo de Dios en nuestros días, no debemos descuidar el contemplar a Dios, contemplar a su carácter y asimismo también reflejar ese carácter mediante una vida la cual Dios espera que nosotros vivamos para cumplir con esas condiciones y Él también continuar cumpliendo ese pacto, el cual se ha extendido hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención porque algunas veces podemos cometer el error de abundar mucho, profundizar mucho en lo que el pueblo de Israel hizo o no hizo y descuidarnos de lo que nosotros pudiéramos estar haciendo o viviendo o aún reflejando o predicando con nuestro estilo de vida. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Y aquí es donde entra mucho la relación que cada uno de nosotros crea Ujú, con Jehová, con nuestro Creador. Ahora bien, una de las cosas que también estábamos viendo dentro de la lección, y como mencionábamos, dado el título, la ley del pacto, eh, hay cosas que se tenían y que ya decíamos, ¿no? El pacto no es incondicional. Hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, como en cualquier contrato, como cualquier pacto que hoy en día podamos entrar, ya sean personas naturales, ¿no? O personas jurídicas. Y de igual manera, el pueblo de Israel o nosotros mismos hoy en día con ujú, Jehová. Una de las cosas que nos llama, de la manera en que nos lo presenta las escrituras, y para que quizás para que nosotros lo entendamos también, ujú. ¿no? Habla de un matrimonio, ¿no? Entonces, y nos pregunta ahí ese, ¿cuánto tiempo duraría un matrimonio, una amistad o una sociedad comercial si no hubiera límites ni reglas, ya sea que estas estén expresadas específicamente o se entiendan tácitamente? Ujú. ¿No? Muy buena ilustración. Recordemos de que así como en un matrimonio, para que esa relación se mantenga saludable, también nosotros tenemos, es decir, una relación con nuestro Dios. Y cuando nosotros entramos en una relación, pues también hay condiciones. Ahora, en el matrimonio, definitivamente existe algo que nosotros conocemos como los votos matrimoniales, ¿verdad? Claro. Los cuales, para que estas personas puedan estar en una buena relación, pues deben de cumplirse, deben de preservarse, porque qué eh, mal sería, ¿verdad? De que en un matrimonio, pues uno de los cónyuges fuese fiel 6 días o 5 días. Pero el uno le pidiera al otro, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera, solamente te pido que un día tú me des la oportunidad y entonces yo me voy con mis amigos o me voy con mis amigas o me voy.
solamente un día, podrá ser entonces que esa relación podrá mantenerse saludable. Claro que no. Y esas son de las cosas que lo podemos ver a la manera cuando lo vemos en las relaciones, ¿cierto? Pero cuando llega el tiempo de nuestra relación con Dios, como que no nos damos cuenta de que debemos de asumirlo de la misma manera, ¿no? Me llamó mucho la atención en la parte del día lunes, que dice el título Lazos que unen. Es decir, cuando nosotros estamos cumpliendo con esas condiciones, nosotros estamos unidos con el Señor, ¿verdad? Mm. Y ahí es donde entra en conflicto algunos conceptos que hoy en día algunos escuchan, porque asumimos que porque estamos ahora bajo la gracia, porque hay un texto que dice, de hecho, lo encontré en Romanos el capítulo 6, donde Pablo utiliza ciertas palabras que si nosotros no tenemos cuidado, le podemos dar una mala interpretación. Estoy hablando del versículo de Romanos capítulo 6, versículo 15. Ujú. Esto es un texto adicional, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Ok? Ahora, ¿a qué ley él se está refiriendo en este texto? No está hablando acerca de la ley de los 10 mandamientos, sino acerca de la ley ceremonial, ¿verdad? Porque nosotros conocemos de que existía la ley moral y la ley ceremonial. Entonces, en el Nuevo Testamento también algunos grupos religiosos entraron en conflicto. Entonces es por eso que Pablo les aclara, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Todos nosotros estamos también bajo la gracia. ¿A qué se refiere la gracia? Es decir, que nosotros hemos recibido un regalo inmerecido, pero entonces él aclara, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice, en ninguna manera. Muchos hemos pensado que la ley o algunos grupos religiosos han asumido de que la ley de Dios aplicaba solamente para el Antiguo Testamento o para los pueblos antiguos, pero no para ahora. Otros incluso concluyen de que la ley de Dios fue cambiada y fue reducida a 2 mandamientos, pero la ley de Dios es perpetua. Dios es perpetuo y los 10 mandamientos se han mantenido, y es decir, nosotros también hemos sido llamados para cumplir con esas condiciones, aunque estamos, sí, bajo la gracia. Y eso es muy importante que lo traiga a colación, pastor, porque en verdad, como usted bien decía, hay diferentes grupos que eh, agrupan, Ujú. ¿no? O no se hace la distinción entre la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces es como que cuando se dice la ley, básicamente están agrupando ambas cosas, Sí. ¿no? Y pues dicen, no, pues hoy en día nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Y si bien es cierto, estamos bajo la gracia, eso no, cuando nosotros hacemos la distinción de que lo que fue abrogado en la cruz fueron las leyes ceremoniales y no la ley de los 10 mandamientos, porque el mismo Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla, ¿no? Y cuando usted hace un momento hablaba de que algunas personas incluso hoy piensan de que solamente hay 2 mandamientos, amaré a Dios y amaré al prójimo, pero esos mismos 2 mandamientos, básicamente Jesús se los estaba resumiendo lo que nosotros encontramos en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los primeros 4 se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 6 son nuestra relación con el prójimo. Entonces, por ahí es que él está mencionando esos 2 mandamientos que de alguna Ujú, manera algunas personas ujú. pensarán, no, solamente haben dos, hay dos, no, o sea, está resumido en eso, ¿no? Sí, y muchos también pueden caer en el error de ¿qué es la ley? Bueno, ¿será que la ley lo que quiere es
causar en nosotros una vida intranquila. Mm. Es decir, me llamó mucho la atención las preguntas que nosotros encontramos. Dice, ¿cuáles son nuestros pensamientos acerca de la ley? ¿Será Exacto. que son agentes de policía? ¿Será que son Muy multas de de tráfico. tráfico, sentencias, cárcel y todo eso? No, me encanta mucho cómo David hablaba acerca de la ley. Él decía que la ley era una delicia para él. Es más, decía que la ley estaba dentro de Dentro de su su corazón. corazón. Nosotros no podemos ver la ley como algo que nos quita la tranquilidad, no, sino al contrario. Dios no nos va a dar algo para que nosotros vivamos angustiados, Claro. sino que al contrario, para que nosotros vivamos eh, en gozo y encontremos en la vida cristiana que es una delicia, porque cuando nosotros estamos en buena relación con alguien, oye, nos gozamos. Ahora, ¿cuánto afecta la salud, aún la salud física, cuando tenemos malas relaciones? Claro, y eso es muy importante, ¿no? De hacer esa distinción, porque como, como lo menciona la lección y como usted bien decía ahora, nosotros inmediatamente cuando escuchamos ley, son las primeras cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Alguna violación de tráfico, el policía, jueces, pero la manera en que nos la pone, y acá hay que explicar también, ¿no? Y la lección es muy buena en eso, dice la palabra hebrea Torah, que significa que nosotros ahora lo entendemos como ley, en realidad lo que está diciendo es una Es enseñanza o una instrucción. enseñanza. Es como cuando nosotros vamos a la escuela o a la universidad. La persona que va a la universidad definitivamente es una persona que cambia, que mejora. ¿Por qué? Porque aprende de la instrucción. La instrucción, la enseñanza le enseña que hay un mejor estilo de vida. Y no solamente crece de manera profesional, sino también crece como persona. Y es por eso que la palabra enseñanza debe para nosotros ser algo lo cual nosotros debemos no solamente aprender la teoría, sino también llevarlo a la práctica. Amén. Y mira, acá voy a leer lo que nos encontramos en la lección y dice, al leer la ley o Torah, dice, las instrucciones y las enseñanzas registradas en los libros de Moisés, que se convirtieron en parte del pacto de Israel, Ujú. nos impresiona la amplia gama de instrucciones, porque ahí este está tocando todo, abarca toda la... De una eh, manera holística. exactamente, de una Ajá. manera holística, ¿no? Dice aspecto del estilo de vida, la agricultura, el gobierno civil, eh, abarcaba todo lo que del ser humano, ¿no? Exacto. Y me llama mucho la atención y ahora, aunque ese versículo no está en el repaso de la lección, pero me llama la atención acerca de Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, cuando nosotros contemplamos la ley, nosotros decimos, oh, pero yo no puedo hacerlo. ¿Ok? La ley me lleva a aquel que me da la fuerza al contemplar su vida, su carácter, su amor, y ese amor es el que me impulsa a mí. Ahora mira lo que dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahora aquí es donde yo quería llegar. En el capítulo 3 dice, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Es decir, cuando nosotros contemplamos la ley y decimos, wow,
Pero ¿cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a esta enseñanza? Contemplamos a la persona de Jesús. Y cuanto más nosotros contemplamos su vida de justicia, su dependencia, su vida de oración, su vida de servicio, y ni se diga cuando contemplamos las últimas escenas en la cruz del Calvario. Eso nos ayuda a nosotros a que conforme a la enseñanza que Él nos mostró acerca de su vida, también de la misma manera como Él llegó a vencer las tentaciones, llegó a vencer en las pruebas que Él enfrentó. Nosotros también, como Pablo dice en Romanos capítulo 8, podemos llegar a ser más que vencedores. Y eso es de lo más, ¿cómo le dijera? Lo que deberíamos cada uno de nosotros meditar día a día, ¿no? Ujú. En esas promesas que Dios nos ha dado, que podamos en cada momento ver las bondades que Jehová ha tenido para con nosotros y cómo su palabra es como una guía para cada uno de nosotros movernos en el ámbito acá en el mundo, ¿no? Pero una de las cosas que llamó mucho la atención es eh, cómo todo esto, cómo el sabernos eh, que formamos parte de un pueblo escogido por Dios, eh, nos puede llevar también a pensar y en vez de transmitir el mensaje que Dios quiere para con las personas con las que nos están a nuestro alrededor, ¿cómo nosotros podemos llevar ese conocimiento a hacernos pensar que somos mejores que las demás personas? Porque lo vemos que sucedió con el pueblo de Israel. Sí. Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos esto decimos, no, pero es que eso fue por el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día, pero incluso hoy en día nosotros podemos nosotros llegar a caer en ese mismo error. Definitivamente, definitivamente, el pueblo de Israel no era distinto a nosotros, hablando desde una manera humana, ¿verdad? También nosotros podemos caer en ese error y de hecho creo que nos hemos dado cuenta que quizás en algunos ejemplos de hombres de nuestros días, de que muchas veces hemos llegado a desarrollar algo que no está en la Biblia, pero que en algunas ocasiones lo hemos escuchado, lo que le llaman el orgullo santo. El orgullo es condenado por Dios, ¿ok? Y cuando nosotros contemplamos a la persona de Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros contemplamos? Humildad, sencillez, mansedumbre. Eso es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. La persona que se desconecta de la persona de Jesús, ¿ok? Comienza a reflejar distintas cualidades como lo que son ese orgullo o el orgullo santo que muchas veces escuchamos. Ya, y lo traía a colación, pastor, porque la lección, hay una parte acá en la que dice, al igual que el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana, a través de una manifestación moderna del don profético. Y acá hace una pregunta, dice, ¿por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento y la acción independiente? Y Ujú. luego dice, ¿qué peligros enfrentamos al convertir ese regalo en algo legalista, como hicieron los israelitas con sus regalos? Creo que, no, volviendo a lo que les mencionaba antes, no solamente los israelitas pueden enfrentar ese riesgo, ese peligro, nosotros también. Creo que el, la clave está en contemplar la vida de Jesucristo. ¿Ok? Cuando él hablaba con autoridad, sí, pero también él hablaba con mansedumbre. Es decir, y su vida también era una amonestación, pero a la vez
una apelación a los corazones. Por lo contrario, aquellos grupos que nosotros conocemos a lo largo del Nuevo Testamento, fariseos, saduceos, estos grupos, ¿qué reflejaban ellos? Y ellos incluso abundaban. Y es más, cuando enfrentaban al Maestro Cristo Jesús, ¿qué era lo primero que decían? De que de acuerdo a la ley de Moisés, o sea, es decir, ellos exaltaban a la ley, pero se olvidaron, se desenfocaron de que la ley los llevaba a conocer el amor de Dios y asimismo también a reconocer y a aceptar al Hijo de Dios. Y eso es muy interesante porque estamos hablando ahora de que la ley forma parte de este pacto Ujú. que estableció Jehová con su pueblo de Israel y con nosotros hoy en día. Y hay una pregunta que resalta acá la lección y que dice, comienza diciendo, si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué la incluyó como parte del pacto? Es decir, ¿por qué Jehová incluye esa ley dentro del pacto? Muy, muy buena pregunta. Eh, y eso es algo con lo que me gustaría ir culminando, ¿ok? El Señor incluyó, ¿ok?, estas enseñanzas, como mencionamos antes, para que nuestra manera de vivir reflejara que también nosotros somos un pueblo especial, pero no un pueblo especial para ver de menos a los demás, sino un pueblo especial para inspirar a los demás, es decir, para enseñarles, para que nosotros seamos la predicación y no para entrar en controversias o en discusiones. La ley de Dios como la palabra de Dios jamás tuvo ese propósito, sino al contrario. La ley de Dios es el instrumento, es la enseñanza para que nosotros, al llevarla a la práctica, le mostremos a los demás de que hay grandes beneficios en vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y de acuerdo al modelo que Jesucristo nos enseñó. Amén. Y había una cosa que a mí me gusta que se encuentra acá, ¿no? En la lección y que hace mucho en reflexionar. Y dice, antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. Si no hay amor. Ahora, cuando nosotros hablamos de el amor en otras ocasiones he hablado, ¿cuál es el amor que Dios desea que se desarrolle en nuestras vidas? Es el amor ágape. Y muchos han concluido o piensan, oh no, pero es que ese es el amor de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pasamos tiempo con Dios? Claro. El amor de Él comienza a reflejarse. Es exactamente como lo que sucede cuando pasamos tiempo con nuestra esposa. ¿Sí o no? Sí. Nosotros sabemos, dice, los esposos llegan a parecerse. De igual manera, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, el amor de Dios es el que, incluso la Sagrada Escritura dice, nos constriñe, nos unen, pero también nos hace que nos parezcamos también a Él. Y en resumido es básicamente lo que la palabra del Señor busca y a la misma vez lo que mencionábamos también, la importancia que hay del relacionamiento que las personas deben de tener con Jesús, ¿no? Ujú. Porque de qué manera, como usted decía, cuando nosotros, cuando hay una pareja lleva conviviendo muchos años, es cierto, muchas de las parejas tienden, a veces hasta terminan la frase uno por el otro, La ¿no? O sea, la complementan. complementan exactamente. Y vemos muchas características, ¿no? Y se empiezan a ver dentro de las parejas. De igual manera, creo que Sí. es eso cierto. Si nosotros queremos reflejar el amor que Dios tiene para con la humanidad, no hay manera mejor que nosotros podamos reflejar ese amor si Ajá. nosotros no pasamos el tiempo con nuestro Creador. Y qué lindo es que cuando nosotros mostramos eso a través de la obediencia, pero no una obediencia como resultado de una amenaza,
Claro. ¿verdad? Sino una obediencia como resultado de el amor que Dios expresó a la máxima potencia, pudiéramos decir, la máxima expresión de amor que fue en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a Primera de Corintios, el capítulo 13, donde habla acerca del amor. Y dice en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la ley o de los 10 mandamientos, debemos de hacerlo de una manera en que las personas no solamente puedan escuchar, sino que también puedan ver que nosotros obedecemos porque de alguna manera entendemos y hemos contemplado el amor que Dios expresó por cada uno de nosotros. Amén. Y ya para ir culminando con el estudio de esta semana, me gustaría recalcar algo que acá también encontramos, ¿no? Y viene del Espíritu y Profecía. Y dice, en los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, que no ha cambiado ni una sola jota ni en una tilde, sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Dice, Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla. Mostró que se funda en el amplio conocimiento del amor a Dios y al hombre, y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste. Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Ujú. Dice, en el Sermón del Monte demostró que sus requerimientos se refieren no solo a las acciones externas, sino también abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y eh, me hubiese gustado encontrar Romanos capítulo 10, versículo 4, que es un versículo que de alguna manera, si no se interpreta bien, podemos caer en el error. Lo menciono para terminar. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Qué maravilloso es. La ley nos lleva al Cristo, nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Dice aquí el fin. No es que está diciendo que la ley finalizó. No, dice el propósito, porque la palabra que se utiliza aquí es la palabra telos. Ujú. Es decir, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Amén. Así que mis queridos amigos, cuando nosotros contemplamos la ley, esa ley nos llevará a contemplar a nuestro Salvador Jesucristo. Así que eh, invirtamos tiempo contemplando la vida de Jesús desde su nacimiento, su vida justa, también las pruebas como Él las pudo vencer y especialmente los momentos o las escenas de la cruz del Calvario. Amén. Pastor, ¿nos podría terminar la lección con una oración, por favor? Claro que sí. Acompáñenos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos has regalado estas preciosas enseñanzas, las cuales, Señor, si las llevamos a la práctica como resultado de la contemplación del amor que tú expresaste a través de la vida de nuestro Salvador Jesús, desde el pesebre, su vida justa, su vida santa, su vida que dependió de oración, pero también de comunión y de una íntima relación con su Padre. Señor, que al contemplar más a la persona de Jesús, nos parezcamos más a Él y el mundo pueda conocer de que somos bendecidos cuando no solamente entendemos la teoría de tu santa ley, Señor, sino que también lo reflejamos a través de una vida que refleja el amor de Jesucristo. Gracias por tu ley, Señor, y gracias porque esa ley nos lleva a contemplar la persona de Jesús. Oh Señor, te suplicamos que cada amigo y que cada hermano pueda entender esas enseñanzas y asimismo la puedan reflejar a través de una vida santa que los prepare y asimismo prepare a otros para ese encuentro con nuestro Salvador Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza también de justicia,
de pecado, y asimismo podamos, Señor, reflejar tu santidad en nuestra manera de vivir. Lo imploramos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por haber estado acá. Y gracias a ustedes, hermanos, por su sintonía. Esperamos que nos puedan continuar viendo a través de este canal. Que tengan una bendecida semana y nos estaremos viendo próximamente. Bendiciones.